agradecemos mucho la presencia de los medios. Para nosotros rendir cuentas como representantes de los docentes de la actividad que realizamos en el año es muy importante. Lo hacemos en compañía de todo el equipo, empezando a mi izquierda el compañero Gonzalo Irigoyen, que es el responsable de comunicación, la compañera Fernanda Alanís, representante de los docentes de formación docente, CIDFE, el compañero Walter Fernández Val, que representa FENAPES, el compañero Daniel De Vita, que representa FUTU. Así hemos concebido el trabajo, tratando de, por supuesto, de estar cerca de aquellos sindicatos que acompañaron la lista de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, pero también ampliando para poder representar a la inmensa mayoría de los docentes con un esfuerzo que implica recorrer el país sistemáticamente para empaparse de la realidad y de la visión que los docentes tienen. Queremos saludar al compañero Néstor Pereira, que es en una concepción de permanencia del trabajo de los representantes electos en el CODICEN. Siempre estamos en contacto, le estamos pidiendo consejos muchas veces, intercambiando opiniones. Nos parece que eso también hay que verlo como un proceso en el cual los docentes de todo el país vamos aprendiendo y pudiendo mejorar el trabajo que hacemos. Hemos recorrido todo el país, hemos estado participando en los principales debates que ha habido en el seno del Consejo Directivo Central y en el ámbito de la educación, pero con esto, presentando al equipo, yo ahora le voy a pasar la palabra a los compañeros, que cada uno de ellos va a encarar los temas referidos a su especialidad. Bueno, buenos días, agradecerles a los medios de prensa que están presentes y también a las personas que nos están siguiendo en el vivo que estamos transmitiendo por Facebook. Voy a hacer una pequeña síntesis de lo que viene siendo el trabajo en comunicación, que es la parte que a mí me compete. Trajimos esta vez los textos, escritos, los vamos a leer para ser sintéticos y ir a los puntos directamente. A casi 2 años de trabajo estamos en condiciones de elaborar una evaluación de lo que hemos transitado como equipo. En mi caso en particular, en la tarea profesional encarada desde la concepción comunitaria y educativa de la comunicación. El trabajo comunicacional se ha enfocado desde la perspectiva de representación docente. La representación docente es diversa, involucra al profesorado, el magisterio, los sindicatos de la educación, las asambleas técnico-docentes y el funcionariado. También hemos prestado oídos a estudiantes, al movimiento estudiantil, a las familias. Y también estudiamos los aportes de la Universidad de la República, especialmente el informe sobre el estado actual del derecho a la educación, realizado por el Observatorio del Derecho a la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y los informes realizados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa sobre el estado actual del sistema educativo, además de los informes producidos por la propia ANEP. Desde el año 2022 hemos recorrido el país en toda su extensión, llegamos a visitar 290 centros educativos, hemos concentrado nuestros esfuerzos en el abordaje de secundaria, de UTU y de formación en educación, donde la transformación educativa ha tenido mayor impacto. El trabajo del equipo apunta a la construcción colectiva de un proyecto pedagógico. Por eso la importancia de estar presente en el territorio y atentos a las demandas que emanan de las distintas realidades que se presentan a nivel nacional. Nuestro modelo comunicacional se construye desde una concepción horizontal que se contrapone a una concepción de comunicación verticalista que encuentra condiciones propicias en la Ley de Urgente Consideración, mediante la conversión de los consejos de primaria, de secundaria y de UTU en direcciones generales. Se sustituye la participación docente por una concepción gerencial. La comunicación se concibe de forma unilateral. Esta coyuntura
sumada a la falta de voluntad de diálogo y negociación por parte de las autoridades designadas por el gobierno, dificulta avanzar hacia una construcción pedagógica plural que garantice una laicidad plena y una participación amplia que profundice el ejercicio democrático. No obstante, durante estos 2 años de trabajo, hemos acumulado diversas preocupaciones en nuestras recorridas. Hemos intercambiado con docentes que nos han nutrido de conocimiento para el análisis político-pedagógico, el contacto permanente con las diversas realidades en las aulas y en las salas docentes han aportado una mirada cabal con perspectivas a futuro. Hemos organizado y sistematizado las principales dificultades y necesidades, además de incorporar las propuestas de las asambleas técnico-docentes y de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay. Los distintos análisis recogidos han sido llevados a la luz pública mediante un fluido diálogo con la prensa, una presencia cotidiana en nuestras redes sociales y en la elaboración teórica que nuestro equipo desarrolla en columnas mensuales que se publican en el medio de prensa La Diaria. También hemos creado diversas instancias y espacios de reflexión colectiva, el análisis del presupuesto en el marco de la rendición de cuentas por el profesor Walter Fernández Val, una actividad pública que realizamos en el anexo del Palacio Legislativo y también la organización de un ciclo de 4 conversatorios que desarrollamos en la Asociación de Funcionarios Judiciales. El ciclo se puede encontrar en YouTube, en nuestro canal de YouTube con el nombre Emergencia Cultural y Transformación Educativa. En este momento nos encontramos confeccionando una publicación escrita sobre ese ciclo de conversaciones con el aporte de destacadas voces del ámbito educativo, Virginia García Montecoral, Rosana Cortazo, Cecilia Mancione, nuestra compañera Fernanda Lanís, Roberto Marcarián, Gustavo Espinosa, Claudio Invernici, Andrés Olivetti y la incorporación de una ponencia de Jorge González Durán. Y bueno, como para ir finalizando, quienes tengan interés en nuestra agenda de trabajo, en la actualidad del análisis político-pedagógico y el posicionamiento del equipo en representación del orden docente, nos pueden ubicar en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube con el perfil consejero Julián Mazzoni. De esa manera nos ubican allí. Bueno, muchas gracias. Buenos días. En la instancia de balance y perspectiva del año 2022, este equipo hacía una evaluación de lo ocurrido en el primer año de la implementación del proceso de reforma que se ha dado en llamar transformación educativa. Expresábamos en aquel momento que en todos los subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública, esta reforma daba la espalda a los colectivos estudiantiles y docentes, generando una reforma sustentada en una visión empresarial, economicista y tecnicista de la educación. Señalábamos la escasa formalidad y profesionalismo en la elaboración y manejo de la documentación de esta reforma por parte de las autoridades designadas por el Ejecutivo. Advertíamos respecto a la injerencia del Ministerio de Educación y Cultura, evidenciada en la reforma de la formación en educación en la Administración Nacional de Educación Pública. Denunciábamos el recorte presupuestal, evidenciado hoy por los resultados del informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Alertábamos que los problemas que se argumentaban venir a resolver con la transformación educativa no solo no desaparecerían, sino que se profundizarían, y no porque los colectivos pusieran palos en la rueda, sino por las fallas y contradicciones internas del propio proyecto reformista. Hoy lamentamos tener que indicar que nuestra alerta no fue en vano. Los problemas no resueltos se agudizaron y nuevos problemas crecieron rápidamente. Estos desalineados intentos reformistas no han hecho más que poner curitas pueriles muy lejos de donde realmente lastima la realidad de nuestra sociedad. Este equipo ha visitado
numerosos centros de educación media en los que registramos similares denuncias por parte de las comunidades educativas. El deterioro de las condiciones socioeconómicas y de la red social de contención, sumado al retraimiento del Estado en sus políticas sociales públicas, enmarcado en un recorte irrefutable de la inversión en educación, han creado un caldo de cultivo para la violencia, la desigualdad, los problemas de salud mental y el hambre. Faltan equipos multidisciplinarios, alimentación, abrigo y todo aquello que se traduzca en un acompañamiento real al estudiantado y sus familias. La centralidad en el estudiante que la reforma propugna no deja de ser un eslogan. Al mismo tiempo, la transformación ha apuntado su artillería pesada hacia el Consejo de Formación en Educación, con la continuación de la implementación del Plan 2023 y la aprobación del régimen de elección de horas por unidades horarias de desempeño docente o UHDD. Las fallas del Plan 2023 han sido tan evidentes que incluso han debido en parte ser reformulados y sobre la marcha. Algunas carreras, como las de maestro y profesor técnico, ni siquiera llegaron a abrirse en el 2023 porque no se elaboraron las mallas curriculares correspondientes. De hecho, aún están sin elaborar. El presidente del CFE aseguró en los espacios de negociación colectiva y en los espacios oficiales que al momento de la elección de horas la oferta educativa sería completa. Esto resultó, por la vía de los hechos, falso. Respecto al régimen de elección por UHDD, hemos advertido que genera desprofesionalización docente, obstaculiza las funciones de extensión e investigación y la generación de conocimiento, precariza las condiciones laborales, disminuye la calidad educativa y concentra las horas de trabajo en pocas manos. Todo lo anterior ha sido posibilitado por los cambios a la Ley de Educación 18.437, generados por la Ley de Urgente Consideración número 19.889. En particular, el artículo 198 de la LUC crea un procedimiento voluntario de reconocimiento del nivel universitario de carreras de formación docente impartidas por entidades públicas no universitarias. Este artículo le otorga al Ministerio de Educación y Cultura la potestad de desarrollar este procedimiento y su aprobación implica una severa afectación a la autonomía de la ANEP. Se sustituye la formación universitaria por una prueba de múltiple opción y una brevísima producción de texto que permitiría a los docentes con título de grado acceder a ser licenciados en pedagogía, en una certificación vaciada de todo respaldo formativo. Este equipo reafirma que un verdadero camino formativo solo es posible con una universidad de la educación pública, autónoma y cogobernada. Alarmados por esta situación y en defensa de la educación pública, la Mesa Permanente de la TD, el Sindicato de Docentes y las salas autoconvocadas de docentes del Consejo de Formación en Educación se unieron para analizar la posibilidad de iniciar acciones legales contra el artículo 198 de la Ley 19.889. Para ello, los y las docentes realizaron un esfuerzo económico colectivo para contratar a los abogados constitucionalistas Luis Fleitas y Andrés Robaina. El informe de los constitucionalistas concluye en que hay una clara injerencia del MEC en la ANEP, lo que constituye una violación a la autonomía constitucional de la enseñanza pública. Concluye además que quienes están habilitados a interponer un recurso de inconstitucionalidad en contra de este artículo pueden ser el CODICEN, el CFE, el Consejo Directivo de la UDELAR o cualquiera de sus integrantes. El consejero Julián Mazzoni, consejero docente, como integrante del CODICEN, cuenta por tanto con la legitimación activa necesaria para presentar el recurso de inconstitucionalidad mencionado.
y ha asumido la responsabilidad de llevar adelante esta acción legal. Para ello contó con el apoyo de FENAPES, recurriendo al abogado constitucionalista José Gómez Leiza para la elaboración del documento que fue presentado en el día de hoy ante la Suprema Corte de Justicia. El consejero Mazzoni está siendo coherente con su defensa de la autonomía de la enseñanza y su respeto a las definiciones de los colectivos organizados. Es necesario señalar que la crítica y la denuncia que han sido solamente un aspecto de la actuación de del consejero docente y de su equipo. En nuestra labor diaria hemos buscado colaborar en la conformación de espacios de encuentro, escucha y relacionamiento entre los diferentes actores implicados. Es nuestro entendido que el trato frontal debe ser acompañado de la cordialidad y de la buena voluntad, de manera de volver posibles los entendimientos y los acuerdos necesarios. Las decisiones tomadas por el consejero Mazzoni siempre han estado precedidas de un intercambio dialógico, crítico, con todas las personas que integramos el equipo. De la misma manera, se realiza la evaluación y las proyecciones de acciones a realizar. Tanto el consejero como quienes integramos el equipo nos respaldamos en la lectura y el análisis de los documentos que nos presentan los diversos actores, con especial atención a las elaboraciones de las asambleas técnico-docentes de los diferentes subsistemas y las consideraciones de los sindicatos de la educación. El despacho del consejero está abierto para recibir a todas aquellas personas que estén dispuestas a participar democráticamente de la construcción de una educación pública que honre los mejores aspectos de nuestra rica historia pedagógica y política. Gracias. Buenos días. En lo que corresponde a la Dirección de Educación General de Educación Técnico Profesional, durante 2023 hemos visitado una serie de centros educativos en varios departamentos y localidades del interior del país, lo que nos permitió intercambiar con docentes y funcionarios, así como con los equipos de dirección de los centros. En muchos de esos centros educativos visitados hemos constatado serios problemas edilicios, la mayoría derivados de la falta de mantenimiento preventivo e inversiones oportunas para mejoras de infraestructura. En cuanto a los estudiantes, la mayoría de los equipos docentes de los centros educativos de UTU visitados están brindando desayunos y o meriendas a sus estudiantes de contexto más vulnerable. En relación a la alimentación que se brinda a los estudiantes en los centros María Espínola de UTU, muchos de ellos no cuentan con infraestructura destinada a comedor escolar, por lo que los estudiantes se alimentan en espacios que no cuentan con las condiciones mínimas para ello. Algunos de esos centros últimamente han recibido o están recibiendo comedores de formato prefabricados. En relación a las aulas tecnológicas y talleres de UTU, los docentes nos manifiestan la necesidad imperiosa de renovar los equipamientos para brindar una educación técnica de calidad acorde a las demandas del mercado de trabajo actual. Gran parte de los talleres de mecánica general, automotriz, electrotecnia y carpintería de los centros visitados poseen equipamiento insuficiente y o obsoleto. Tampoco cuentan con condiciones mínimas de seguridad ni equipos de protección personal destinados a estudiantes y docentes. En el área agraria, algunas escuelas han recibido recientemente tractores adquiridos con presupuesto propio de ANEP o en convenio con INEFOP, así como camionetas para traslados de insumos destinados fundamentalmente a la producción de las mismas. No obstante, hemos constatado serios problemas edilicios en muchas de esas escuelas visitadas. También hemos constatado problemas de funcionamiento de varios internados, incluso con situaciones graves que han trascendido a los medios de comunicación. En lo que tiene que ver con la transformación de la educación media básica en UTU, esta comenzó en 2022 con la reforma del FPB, Formación Profesional Básica, que fuera oportunamente rechazada por la Asamblea Técnico Docente, pero que de todas formas
la Dirección General de UTU llevó a cabo desde ese año. Durante el año 2023 comenzó a implementarse la educación básica integrada en todas las modalidades de educación media básica de la Dirección General de Educación Técnico Profesional. También en 2023, en educación media superior, comenzó a dictarse el Bachillerato Técnico Profesional, de sigla BTP, en 5 modalidades que sustituyeron las propuestas de educación media profesional y bachillerato profesional que dictó UTU hasta ese año. A nivel terciario se aprobó un nuevo marco curricular que fue categóricamente rechazado por la Asamblea Técnico-Docente del Instituto Tecnológico Superior Arias Valparda, el cual históricamente ha albergado propuestas terciarias de UTU, especialmente la carrera de Ingeniero Tecnológico, que actualmente se ve amenazada por dicho marco curricular. Si bien se han implementado nuevas tecnicaturas, algunas de las cuales se desarrollan en el interior del país, nos preocupa enormemente el impacto negativo que tendrá el nuevo marco curricular en la calidad de la formación terciaria. Vale decir que dicho marco curricular se elaboró sin consultar a docentes y coordinadores de carrera y se aprobó desestimando sus cuestionamientos al respecto. En relación a la transformación de la educación media superior, la misma implicará a partir de 2024 la implementación de 12 nuevas propuestas de bachillerato que sustituirán a las más de 20 propuestas de educación media tecnológica, EMT, que actualmente imparte UTU. En este sentido, nos llama poderosamente la atención que para 2024 se promocionen más de 60 propuestas de educación media superior en UTU, cuando las únicas que inscribirán para primer año son las que corresponden a la transformación educativa. En cuanto a la estructura curricular de las propuestas de Bachillerato Tecnológico Plan 2023, hemos alertado oportunamente que la misma otorga una carga horaria menor en el espacio tecnológico que las propuestas actuales, lo que menoscaba la calidad de los aprendizajes en dichas áreas. Dicha reducción alcanza el 20% en algunas propuestas, llegando hasta el 40% en otras. Asimismo, los colectivos docentes han rechazado categóricamente la transformación curricular, tanto en forma como en contenido, lo que ha quedado claro en los informes de las asambleas técnico-docentes de UTU. En Bachillerato Tecnológico Agrario se diseñaron 2 propuestas. Una propuesta de bachillerato urbano que no posee práctica profesional agraria, sustituyendo al EMT agrario que se dictó en las escuelas técnicas hasta 2023, y otra de bachillerato agrario para el medio rural a dictarse en las escuelas agrarias. De esta forma, la propuesta de bachillerato agrario urbano será totalmente teórico. Esto también conlleva una disminución en las horas docentes, por lo que se reducen puestos de trabajo en el área agraria. En algunas escuelas agrarias de alternancia, las propuestas de educación básica agraria en dicha modalidad están siendo sustituidas por educación básica integrada de tiempo extendido, suprimiendo la anterior modalidad que permitía albergar estudiantes que residen efectivamente en el medio rural. En síntesis, podemos decir que la transformación educativa en la educación media superior, básica y superior, implica una pérdida de identidad de la oferta educativa técnica, tecnológica, agraria y artística que imparte la UTU. Actualmente se está desarrollando la etapa de planillado, donde se define la propuesta curricular de los centros para el año 2024. En este aspecto existe gran preocupación de los colectivos docentes por la fusión indiscriminada del espacio de equivalencia y las asignaturas que lo integran. Esto implica que los docentes de dicho espacio, que históricamente planificaban sus clases vinculando los contenidos de la orientación técnica y tecnológica de la modalidad, ahora deban hacerlo en forma genérica, ya que tendrán en sus aulas a estudiantes de orientaciones muy diferentes entre sí. El consejero electo del CODICEN, Julián Mazzoni, ha presentado sistemáticamente informes de sus visitas a los centros, haciéndose eco de las demandas y los reclamos de los docentes. En general, se han acompañado las posturas de las ATD desde el rol de consejero e intercambiando a su vez en forma permanente con los sindicatos de la educación que poseen representación en este equipo.
Ambos colectivos se han opuesto a la transformación educativa, tanto en forma como en contenido. La misma posición ha mantenido el consejero Julián Mazzoni y su equipo, por lo que no se han acompañado ninguna de las resoluciones de ANEP vinculadas a la actual transformación educativa. Muchas gracias. Bien, buenos días. En primer lugar, agradecer la presencia del director del Instituto Nacional de Evaluaciones y Estadística, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el maestro Pablo Cayani. Ya finalizando el cuarto año de gestión de esta administración, podemos extraer algunas evidencias que caracterizan la etapa de forma unívoca. La mayoría política del Consejo Directivo Central se ha propuesto implementar una transformación educativa basada en una educación competencial. Hay que reconocer que hoy en el mundo los que definen los grandes criterios de políticas educativas en los países no son ni los educadores ni los pedagogos. Por el contrario, son los economistas. Esto ha sido impuesto por organismos como la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos bancos tienen sus unidades de análisis y son los economistas que tienen una posición hegemónica en la definición de modelos de políticas educativas a nivel global. Se impone que la racionalidad del sistema educativo es formar recursos humanos para el mercado. Es lamentable considerar a los estudiantes como recursos humanos. Desde nuestro equipo creemos fuertemente en la promoción de una educación integral de las personas, no como recursos, no como partes de la teoría del capital humano. Otro tópico es el modo de gestión de esta administración. Se constata un profundo malestar en las comunidades educativas y una crispación en el relacionamiento con las autoridades. Ya se han referido mis compañeros a algunos de estos puntos, pero al menos hay que mencionar los títulos de 3 planos. En el plano técnico-docente existe un gran rechazo por la forma en que se ha implementado esta reforma educativa, en que se le ha presentado a las ATD, sí cumpliendo con la ley de presentar preceptivamente a estos organismos las reformas de todo tipo educativo, pero ha sido sobre formatos prediseñados en que las ATD se han expresado contrarias, tanto a nivel de centros como a nivel nacional y en todos los subsistemas. Es una evidencia científica, y estos bancos lo admiten así, que no se pueda llevar adelante ninguna transformación educativa sin el apoyo de los docentes que entran a las aulas. Parece que no hemos aprendido esa lección. En el plano sindical existe un vaciamiento de la ley 18.508 de negociación colectiva en el marco de las relaciones laborales en el sector público. Las bipartitas que el Consejo Directivo ha llevado adelante con la coordinadora de sindicatos muchas veces se limitan a transmitir información que las autoridades han tomado sin posibilidad de interrelación entre ambas partes. Por otra parte, que es bastante grave, se ha constatado en estos 4 años una criminalización de los docentes sindicalizados, lo que ha implicado persecución, sanciones, sumarios y denuncias penales ante la justicia. De igual forma, los estudiantes han visto avasallados sus puntos de vista y propuestas. Hemos recorrido junto con el equipo del consejero toda la conflictividad, digamos, que se ha dado en los liceos de Montevideo, en la periferia. Hemos estado en el Damaso, en el Bausá, en el Miranda, en el Zorrilla. ¿Qué es lo que piden los estudiantes? Los estudiantes piden equipos multidisciplinarios para que interactúen con la comunidad educativa. Piden mejor infraestructura,
piden porteros y acusan el problema de la violencia que se radica en las inmediaciones y aún dentro de los centros educativos. Todas estas propuestas de los estudiantes marcan el grado de madurez de los jóvenes, todas propuestas necesarias. ¿Cómo se ha contestado eso? Ante alguna ocupación se le ha enviado a la Guardia Republicana, que ha realizado algunos ejercicios de choque para dialogar con estudiantes menores de edad, que no es eso lo que necesitan. Un ejemplo paradigmático ha sido la gestión del IABA en el presente año, que ha mostrado la incapacidad de las autoridades de entablar un diálogo productivo que lleve a lograr soluciones consensuadas junto a estudiantes y docentes. En la dimensión presupuestal, nuestro país ha decaído en el presupuesto para la educación. Nosotros hemos preparado y hemos presentado en la Sala Cunha de Figueroa del Palacio Legislativo una rendición de cuentas que Gonzalo la tiene en PowerPoint, en formato digital, y la puede trasladar. Simplemente nos referimos a algunas cosas. La primera es que hemos pasado del 4,9% del PBI al 4,6% en estos años. Y queremos referirnos a dos falacias, si se quiere, que el oficialismo del Consejo Directivo Central ha sostenido en las comisiones de Hacienda y Presupuesto de Diputados y el Senado cuando ha tenido que concurrir por rendición de cuentas. La primera de ellas refiere a que en este periodo no han existido recortes presupuestales. ¿Cuál es el esquema de razonamiento? Si en cada rendición de cuentas nosotros votamos incrementos adicionales, tenemos más dinero. Pero acá lo que tenemos que hacer es diferenciar lo que en economía se llaman los pesos corrientes de los pesos constantes. Yo puedo tener más dinero de un año al otro, pero tener menos poder adquisitivo. No se pueden comparar años diferentes en pesos corrientes, que es lo que sostiene Codicen. Hay que multiplicar por un índice de deflación para poder comparar años diferentes a pesos constantes. En ese sentido, hay, digamos, un recorte acumulado de 187 millones de dólares con respecto al año 2019. Hay 187 millones de dólares menos en el presupuesto de ANEP, que dicho sea de paso, es el más grande del Estado después del BPS. Y la segunda falacia es que en el año 2020, como el presupuesto es en espejo del 2019, nos han dicho que los recortes los fijó la administración anterior. Eso es totalmente falso, porque si bien los salarios se mantienen en el 2019 y 2020, lo que disminuyó drásticamente fue la masa salarial. ¿Por qué razón? Por recortes de horas de clase, por ejemplo, por decir algo, 20.000 horas de coordinación menos en educación secundaria de un año para el otro, y a causa del decreto 90-20 que sugería reducir gastos corrientes. Esas dos cosas. Por otra parte, otra manera de recortar fondos es reducir los porcentajes de ejecución. Fíjense que en 2019 el porcentaje de ejecución de ANEP fue del 98,9%, casi el 100%. En 2017 solo fue del 97,2%. Estos dos pequeños puntos porcentuales indica que si se hubiese mantenido el porcentaje de ejecución de 2019, aún con los montos descendientes asignados, hubiésemos tenido 83 millones de dólares adicionales para el presupuesto de ANEP. Basta pensar que un liceo o una escuela técnica tiene un costo de 2 millones de dólares. Hubiésemos construido unos 40 liceos más con manteniendo el porcentaje de ejecución. Se verificó una pérdida salarial a lo largo de todo el quinquenio. Lo único que se va a lograr es llegar en 2025 al punto de partida del año 2020, pero podemos calcular que en los primeros 3 años cada docente, por poner un ejemplo de grado 4, pero se puede extender a todos los grados, ha resignado un salario y medio a rentas generales en vista del recorte salarial que ha sufrido.
En otro orden, el total de inversiones en infraestructura y reparaciones es menor que el de administraciones anteriores. En el periodo 2010-2015 hubo un pico en ese sentido histórico. Y con respecto a que esta transformación está centrada en los estudiantes, bueno, si bien la matrícula ha decrecido como consecuencia del descenso de la tasa de natalidad, aún con ese hándicap, el presupuesto por alumno, la inversión por alumno, como se llama en ANEP, aún con ese hándicap ha empeorado. Invertimos menos presupuesto por alumno que en 2019. Todo lo anterior redunda en un debilitamiento de la educación pública, menor cantidad de grupos, mayor número de alumnos por clase, eventualmente superpoblación, supresión de asignaturas y en algunos casos se ha generado desempleo docente, menores cantidades de becas y horas de tutoría. Para finalizar, nos preocupan sobremanera algunos aspectos que tienen que ver con el entramado social en que se desempeña la ANEP. Lo hemos visto en la recorrida por los centros que mencionamos antes. El Instituto Nacional de Estadística informó que en el primer semestre del año 2023 la pobreza aumentó al 10.4%. ¿Qué quiere decir? Que 104 personas de cada 1000 en Uruguay no superan el ingreso mínimo para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias. Más alarmante aún, significa cómo se distribuye la pobreza sobre las franjas etarias. En Uruguay la pobreza tiene cara de niño y adolescente. El 19.7% de los menores de 6 años se encuentra por debajo de la línea de pobreza. También se encuentra por debajo de esa línea el 18% de los jóvenes entre 6 y 12 años, los que están en edad escolar, digamos, y el 16.2% de los adolescentes entre 13 y 17, los que están en edad de educación media básica. Entonces, esto impacta fuertemente en los centros educativos de ANEP. El último informe de las pruebas PISA nos dice que 1 de cada 10 estudiantes de 15 años reporta en 2022 haber dejado de comer al menos un día a la semana por no haber en su hogar suficiente dinero para comprar comida. Estas situaciones de vulnerabilidad extrema son más frecuentes entre los estudiantes de las escuelas técnicas de UTU, como manifestaba el compañero Daniel. Si bien en educación primaria existe un programa de alimentación escolar que brinda servicio a más de 190.000 niños, en educación media solo reciben alguna forma de alimentación alrededor de 12.000 estudiantes. Esto significa un ratio del 6% más o menos. Atendiendo a los índices de pobreza que se mantienen en los dos niveles educativos, ya vimos que los porcentajes son similares y que la matrícula en educación primaria es similar a la de educación media, juntando secundaria y UTU, se concluye que es absolutamente necesario implementar para el próximo periodo de gobierno, y trabajaremos en esas cosas desde el equipo, un programa de alimentación que abarca a los estudiantes de secundaria y UTU para atenuar las consecuencias más duras de un sistema social que excluye a los más jóvenes de sus derechos básicos. Muchas gracias. Conclusiones de lo que ha dejado el trabajo que han desplegado en Ecodicen. Bueno, la primera conclusión es que es un método de trabajo que se viene arrastrando de otros compañeros designados por la elección de los docentes y que seguimos profundizando. Hay una realidad nacional que recorremos, que reconocemos y que, bueno, estamos trabajando porque es el segundo año, en febrero vamos a llevar 2 años, preparando también ideas para una futura discusión de la educación que el país necesita. Este es un trabajo sistemático en el cual hay un intercambio permanente con cada uno de los ámbitos educativos y especialmente
con las asambleas técnico-docentes y con las organizaciones sindicales que representan a los docentes. Cuando comenzó la transformación educativa, por lo menos se comenzaba a diagramar, ustedes habían planteado algunos reparos. Al día de hoy, ya con la transformación implementada, con algunos cambios, ¿qué conclusiones tienen? Y bueno, que los reparos eran correctos y que lamentablemente no fueron atendidos. Y bueno, en ese sentido hay una pérdida de tiempo porque es muy difícil desarrollar una transformación sin la participación directa de los involucrados, especialmente los docentes, porque nosotros los representamos, pero también las comunidades educativas, especial los padres y los estudiantes organizados que tienen siempre algo para decir. Fíjense que el informe que se hace para la transformación de bachillerato establece que el 11% de los estudiantes respondieron las encuestas y que además se hizo una reunión con 100 estudiantes para considerar sus puntos de vista. Quiere decir que el universo de la opinión estudiantil no está reflejada en ese trabajo. ¿Cuál es la principal crítica a la transformación educativa? Bueno, nosotros tenemos una crítica al enfoque que ya la señaló el compañero Walter Fernández, en el sentido de considerar la educación como parte de la teoría del capital humano. Para nosotros la educación es una construcción permanente de libertad para una sociedad muy democrática, donde la participación sea permanente y no cada 5 años cuando se producen las elecciones, sino pensamos que para profundizar las transformaciones que necesita el país hay que tener una ciudadanía muy activa y permanentemente participante. ¿Va a presentar finalmente el recurso? Fue presentado a las 9:30 más o menos de la mañana en la Suprema Corte de Justicia, con la fundamentación que ya se conoce, en defensa de la Constitución y de la autonomía prevista en los artículos 203 a 205, 202, 203 a 205 de la Constitución de la República. ¿Qué trata ese recurso? Perdón, que llamo. El recurso tiene que ver con la posibilidad que la ley de urgente consideración, en el artículo 198, le da al Ministerio de Educación y Cultura para el reconocimiento del carácter universitario de los títulos. Nosotros consideramos que eso corresponde a los entes autónomos de la educación y bueno, por suerte, más allá de que podemos tener diferentes puntos de vista con los sectores políticos que plantearon esto, tenemos en este país un ámbito donde eso se puede dirimir, que es la Suprema Corte de Justicia. Nos sometemos a ese pronunciamiento. La fundamentación está que no tiene la calidad técnica, la certificación. ¿Cómo es esto? Explíquenos un poco. No. Acá yo quisiera que esto después se conociera más a fondo. Yo no quiero adelantar mucho porque me parece que los primeros que tienen que tomar contacto con esto son los que van a decidir, que son los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Lo que nosotros planteamos aquí, más que un problema técnico, es un problema de carácter político, que es una peculiaridad uruguaya, y es que en ese proceso de construcción democrática y de defensa de la laicidad hay que preservar a la educación pública de la tentación del Poder Ejecutivo y de otros poderes de incidir sobre la formación de los futuros ciudadanos. La garantía de la libertad para elegir, para definir qué sociedad queremos, es que no haya una injerencia del Poder Ejecutivo sobre la definición de las políticas que van a formar, insisto, a los futuros ciudadanos para que elijan en qué sociedad quieren vivir. ¿Quiénes presentaron el recurso? Solamente este consejero, porque es quien tiene legitimación activa según los informes de los que disponemos. ¿Qué le generó la baja en ese sentido de Iglesias? Bueno, eso es una decisión que le deberían preguntar a la compañera. Lo hemos conversado entre los dos. Ella piensa que no ese es el camino, pero no me corresponde a mí. En caso de no salir favorable como usted piensa, ¿se va a retractar? Bueno, yo creo que el propio asunto que está planteado, yo me someto a lo que se resuelva, porque vivimos en un país que por suerte la discusión no es entre el Ministerio de Educación y Cultura y un consejero o alguna organización sindical, es dirimirla en los ámbitos que corresponda. Obviamente que la voy a acatar.
De todas maneras, ustedes reivindican la creación de la Universidad de la Educación. ¿Cómo se encuadra la certificación en esto? ¿Impide la creación de ese organismo? Bueno, nosotros, en primer lugar, aclarar que esto no pone en suspenso el procedimiento y que yo respeto a los docentes que han decidido incurrir por esta vía, que son unos 6.000 y pico según hemos visto. No tiene nada que ver con oposición a esas personas. En el otro sentido, sí, nosotros creemos que, como la propia Constitución establece, para la Universidad de la República debería haber también una ley que generara una universidad para la formación docente autónoma y cogobernada. Lo que se necesita para eso es que la estructura correspondiente refleje, digamos, la posibilidad. Nosotros tenemos una historia en América Latina. A partir de la reforma de Córdoba, no concebimos una universidad pública que no sea autónoma y cogobernada. No ha pasado, pero seguiremos reivindicando esto. En la conferencia informaron la reducción de horas docentes y también la reducción de presupuesto para la educación. ¿Qué queda para el año que viene? ¿Cuáles son las perspectivas de su lado? Y bueno, como se señala, ustedes saben que el próximo año tiene presupuesto espejo con esto, así que ahí va a haber dificultades que, bueno, podrán corregirse en la elaboración de un futuro presupuesto. En eso señalamos nosotros que sí estamos trabajando, que estamos levantando propuestas y que cuando se discuta estaremos con nuestra propuesta, que obviamente va a ser consensuada con todos estos ámbitos que señalamos, tanto con las organizaciones sindicales de los docentes, las asambleas técnico-docentes, los estudiantes organizados, y creo que corresponde un gran debate sobre el presupuesto de la educación en este país, que obviamente tiene que incluir también a la Universidad de la República y a la UTEC. Bien, muchísimas gracias. Gracias.